Hola, es un gusto conocerte, a lo mejor ya me conoces, a lo mejor no me conoces, pero al final de cuentas yo solamente vengo a recomendarte una pequeña lectura que me interesó hace mucho sobre una pequeña antología que tengo aquí. Esta pequeña lectura se llama Macario de Juan Rulfo y es una lectura bastante interesante. Te vengo más que nada a hacer una recomendación y un resumen para que tú mismo te intereses por esta pequeña historia y esta pequeña historia te deje a ti un mensaje bastante importante, ya que vivimos en una sociedad que se encuentra dentro de muchos problemas tanto económicos como de discriminación y sociales, y pues la verdad es que es una historia que refleja muy bien estos aspectos. Pero bueno, yo solamente vengo a hacerte esta recomendación, ya es tu decisión si quieres leerla o no, entonces comencemos con el video. ¿Alguna vez te has sentido solo, aunque estés rodeado de gente? ¿Has tenido hambre no solamente de comida, sino de cariño, de atención o de alguien que realmente te note a ti como persona? Hoy vengo a hablarte de una pequeña historia llamada Macario del autor Juan Rulfo. Hoy quiero recomendarte esta historia que habla justamente de eso. Este escritor mexicano dio una imagen muy humana en parte dentro de esta pequeña historia. Pero no te confundas, Macario no es un cuento lleno de acción ni de grandes discursos. Es algo mucho más poderoso. Es la mirada inocente y a la vez brutalmente triste de un niño que ha crecido sin amor, sin guía, sobreviviendo como puede en un mundo que nunca han tenido un lugar para él. Macario es un niño que no entiende del todo lo que pasa a su alrededor. Vive con una mujer llamada Felipa, que en cierta parte lo cuida y le da de comer, cuando puede, pero también lo confunde, lo reprime, simplemente lo regaña sin razón alguna, y muchas veces eso mismo hace que Macario se sienta deprimido o en parte excluido de todo. Le enseña a tener miedo de todo, del pecado, de la muerte, inclusive a sí mismo. Y a su manera, Macario busca consuelo. Lo encuentra en cosas que muchos verían como simples. En los sapos, en la sombra de una lechuza, en pequeñas rutinas que le dan sentido a su vida. La historia es breve, pero cada palabra duele. Rulfo tiene esa capacidad única de que en sus lecturas te hace sentir ese aspecto de soledad, de brutalidad emocional, o te hace sentir como que en verdad estás tan lleno de lo que crees. Y no me refiero a otros aspectos, me refiero al aspecto emocional. Es una joda tener que estar pensando en si en verdad eres suficiente para este mundo, o si en verdad es bueno estarle chingando a la vida cuando realmente no tienes la certeza de un futuro propio para ti. En esta pequeña lectura hay páginas que dejan ver toda una vida, toda una tragedia que inclusive tú mismo como lector puedes llegar a presenciar en tu vida alrededor. Y no digo precisamente en tu vida física, en la vida de los demás. No te pones a pensar en la gente a tu alrededor, pero hay muchas personas que se pueden sentir vacías por dentro, o inclusive que no pueden recibir la misma atención de sus papás, o de su familia, o de sus amigos, como tú la recibes de ellos. No te da explicaciones, no te juzga,
solo te muestra la maldita realidad en la que muchas personas pueden vivir. Y eso es suficiente para que el corazón se encoja y se haga pequeño ante estas adversidades de la vida. La vida es una mierda, pero no por eso no tienes que dejar de vivir. Leer Macario es como asomarte al alma de alguien que el mundo decidió ignorar. Es darte cuenta de que hay muchas personas como él viviendo en la actualidad, entre nosotros, pasando desapercibidos, cargando con sus propios miedos y esperanzas rotas. ¿Por qué deberías leerlo? Es una pequeña recomendación, pero es un recordatorio poderoso de que debemos ser empáticos con las otras personas, porque a veces la literatura nos enseña cosas a nosotros que pueden ser muy importantes para la vida de uno mismo. Y más vale la pena que la literatura no es algo precisamente que te tenga que entretener, sino algo a lo que puedas encontrarle un sentido, inclusive para tu propia vida, transformándolo a tal punto en que le puedes encontrar un sentido a las cosas más allá de lo que simplemente ves con los ojos. Si te animas a leerlo, no esperes una historia feliz, pero sí una historia profundamente humana que te muestre realmente cómo es la sociedad actualmente. Te va acompañando durante mucho tiempo, inclusive después de haber cerrado el libro. Yo ya no puedo olvidarlo. Es una historia que realmente me conmueve mucho, porque me hace sentir ese sentimiento de empatía y esa idea de que tal vez no estamos solos, pero a la gente no es algo que le importe. Yo no puedo olvidarlo, y tal vez tú tampoco puedas. Espero que el libro te pueda interesar de alguna parte. Bueno, no es un libro, pero esta pequeña historia te enseña a ti como persona dejar de pensar en pendejadas y enfocarte en que hay muchas personas que están solas en este mundo. Y si en verdad quieres ser una buena persona, mejor empieza a enfocarte en lo que te rodea y en tu propia vida por igual, porque no sabemos en qué momento podamos sentirnos de la misma manera en que el pequeño Macario se siente. Espero que te haya gustado este pequeño resumen. Es un libro bastante complejo en parte porque trata muchos temas emocionales y trata varias cosas que pueden estar en la vida de cualquier persona. Hablan especialmente de las emociones y de las situaciones de la vida que realmente nos llevan a tener que encontrarle sentido a las cosas, por más inútiles que puedan parecer. Macario es un pequeño cuento que relata esta historia y, como te lo acabo de contar, espero y te interese leerlo. Es una historia muy bonita en parte, pero que a la vez nos muestra la realidad en que la sociedad puede vivir muchas veces. Y no me refiero a la sociedad en general. Hay muchas personas que pueden vivir felices con lo mínimo, pero hay otras personas que pueden vivir con demasiadas cosas y aún así ser infelices. Por eso hay que encontrar la empatía en todas las cosas que nos rodean. Espero y te haya gustado y nos vemos en un próximo video.